Buenos días para todos. El presente video tiene como finalidad mostrar la relación entre naturaleza, historia y derecho bajo el contexto de la pandemia de COVID-19, relacionándolo con las herramientas teóricas obtenidas en la clase y con las diferentes lecturas que abordamos. Para tal fin, dividiré la exposición en tres cuestiones principales. La primera cuestión a tratar partirá de la lectura de Maxi Erin Torres, titulada 1892, un año insignificante, en la cual el autor parte de una metodología de la microhistoria, donde trata a partir de sucesos pequeños mostrar las condiciones estructurales que mantienen espacios, reglas y códigos bajo los cuales nos regimos hoy en día. Establece la relación entre espacialidad, geografía y el derecho con la formación de las instituciones modernas y cómo estas mismas instituciones modernas han funcionado de manera que se busca un reconocimiento de los focos infecciosos de la ciudad para crear la normativa y procedimientos a seguir. Teniendo en cuenta esta contextualización de la lectura, debemos entender que la falla de conocimiento de los focos infecciosos genera una imposibilidad para el control citadino por parte de las instituciones mismas del Estado. Teniendo esto en cuenta, en contexto de COVID-19, la problemática radica en que por diversos que sean los esfuerzos para controlar los focos infecciosos por parte de las autoridades, se pierde el hilo de los mismos, lo que lleva a estas a tomar medidas a nivel nacional, que son medidas drásticas, y congelan la actividad económica para todos los nacionales del territorio y personas que se encuentran en el mismo, lo cual pues implica muchos efectos negativos en el bolsillo de todos los colombianos. Con la expansión de la pandemia se empezaron a dar los primeros signos de hundimiento de la economía capitalista. Y con respecto a este tema, los expertos económicos han explicado las comparaciones que se dan con el colapso financiero del 2008, mostrando una diferencia radical en que las intervenciones de los estados, bancos centrales y otros organismos no serán de gran utilidad. Hacen referencia a que el capitalismo pudo sobrevivir al colapso del 2008 porque las condiciones eran internas en relación al lenguaje y a las finanzas. Pero este colapso dado por la pandemia del virus COVID-19 es completamente diferente, pues tiene un factor extrasistémico que no está en control de las instituciones estatales. Siendo este el caso, es clara la conexión de la naturaleza, la sociedad y el derecho en tiempos de COVID-19, pues se evidencia como un virus de la naturaleza paralizó las economías mundiales, incluida la colombiana, y a diferencia de colapsos financieros pasados, las normas o políticas que expidan los estados, bancos u otros organismos financieros no tendrán gran efecto, pues no se estará teniendo en cuenta que la pandemia tiene un factor extrasistémico. La segunda cuestión, objeto de estudio, hace referencia al texto The Conquest of Nature, Water, Landscape and the Making of Modern Germany, la cual tiene como tesis que, a partir de todo el conflicto y diferenciación racial en la Alemania nazi, se dieron ciertas divisiones geográficas que tuvieron repercusiones en el desarrollo de los modelos de poblamiento. Esto aterrizado al contexto colombiano lo podemos entender como la siguiente tesis. El conflicto armado generó divisiones geográficas que tuvieron repercusiones en el desarrollo de los modelos de poblamiento que rigen hoy en día a la nación. Partiendo de esto, se debe enfocar la discusión en cómo los modelos de poblamiento son fundamentales para la contención y control del virus COVID-19, debido a que esta estructuración poblacional que se ha planeado e implementado por el Estado colombiano ha sido por una parte de gran ayuda y a la vez una pesadilla para la lucha contra la pandemia. Los modelos de poblamiento desarrollados en el país a nivel de grandes ciudades no han sido suficientes, generando grandes acumulaciones de personas y familias en pequeños territorios. Estas aglomeraciones de personas han sido un gran problema para la contención de la pandemia, pues si no se siguen las normas básicas de higiene, la propagación en toda esa población se da muy rápidamente. La estructuración poblacional que se estableció en Colombia como planeación responde a los territorios, es decir, a las diferencias geográficas que tiene el país. Teniendo esto en cuenta,
y partiendo de la base que estos modelos de poblamiento no son suficientes para dispersar las grandes masas de personas en todo el territorio nacional, se entiende como la naturaleza, por medio de las diferencias geográficas del territorio, llevó a crear modelos de poblamiento por parte de las autoridades que no son útiles para combatir la pandemia, debido a que hay zonas del país que están extrapobladas, como ciudades como Bogotá, Medellín, y hay zonas casi inhabitadas por el conflicto. Finalmente, con respecto a la tercera cuestión, se hará referencia a que dentro de los temas tratados en la materia, nos adentramos en la historia agraria colombiana para entender el conflicto que ha azotado el país por más de 50 años. Esto lo hicimos bajo las directrices de Catherine Legrand con su texto Colonización y protesta campesina en Colombia. Siguiendo esta línea que abordamos en la clase, tomaré un rumbo diferente de discusión, más centrado en la relación que se puede extraer de la historia agraria en Colombia con todos sus conflictos y matices con respecto a las repercusiones en el contexto de la pandemia a nivel nacional. La historia agraria en Colombia ha sido uno de los conflictos más grandes que ha afrontado el país durante muchos años, lleno de desigualdad, violencia y ausencia estatal. Esta historia agraria se ha venido construyendo, por una parte, por un conflicto armado entre campesinos, guerrillas y paramilitarismo, con la inclusión de un cuarto elemento que es el Ejército Nacional, y en segundo lugar, de un conflicto político con los terratenientes por la propiedad de las tierras. En ambos casos, el resultado fue el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas, que tuvieron como única opción la movilización forzada a las grandes ciudades del país, generando sobrepoblamiento y aglomeraciones en grandes barrios de las diferentes ciudades. Lo que hoy en día, con contexto de pandemia por el virus COVID-19, implica dificultades para el confinamiento, obtención de recursos y acudir al sistema de salud. En relación con la anterior cuestión tratada, los modelos de poblamiento que se han planeado, adoptado e implementado por las instituciones estatales han sido insuficientes para afrontar la problemática de desplazamiento campesino, que generó grandes olas de personas entrando a las grandes ciudades y quedando en una situación de extrema vulnerabilidad, sin casa, sin recursos para el día a día y sin trabajo. Esta situación en sí es un problema que debe ser tratado por el Estado con urgencia, pero agregado al contexto de COVID-19 implica una casi imposible contención del virus, en el sentido que miles de familias desplazadas no tienen dónde confinarse o con qué medios cumplir los mandamientos de higiene, generando una propagación masiva. Esto sin tener en cuenta las diversas familias que ya se encontraban en estos territorios extremadamente poblados. Los diferentes esfuerzos del gobierno por medio de la expedición de normas no fueron suficientes para solucionar los problemas políticos por las tierras agrarias y los esfuerzos diplomáticos no fueron suficientes para frenar las masas de campesinos desplazados a las grandes ciudades. Esta situación refleja cómo el campo colombiano y los conflictos que lo rodean hace más de 50 años llevaron inevitablemente a dificultades de control del virus, debido a la gran cantidad de desplazados campesinos que emigraron a ciudades como Bogotá, que ahora presenta casi 6.000 casos de COVID-19 y que tiene una gran variedad de sectores que simplemente no tienen las herramientas para la contención de la pandemia. Para concluir, con las diferentes cuestiones planteadas, evidenciamos como, en primer lugar, las fallas de conocimiento de los focos infecciosos genera la imposibilidad de control citadino y la contención de la pandemia. En segundo lugar, como las divisiones geográficas y territoriales dentro del territorio nacional llevaron al desarrollo de modelos de poblamiento que han generado muchas dificultades para el control del virus por la sobrepoblación en las grandes ciudades del país. Y en tercer lugar, como los conflictos políticos y armados del campo colombiano llevaron a un desplazamiento masivo de familias campesinas que generan una casi imposibilidad de la contención del virus. Siendo esto todo, muchas gracias.